Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las 3 ausencias que tendrá la selección argentina de cara a la próxima fecha FIFA de junio. Como ya sabemos, Scaloni ya sacó la prelista de convocados, por lo menos los del fútbol del exterior, con vistas a lo que serán los próximos partidos de la albiceleste contra Chile y Colombia por las jornadas 15 y 16 de las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, en este video en cuestión no vamos a estar hablando de aquellos que sí van a estar, sino que hablaremos de los que habían sido convocados con anterioridad, pero que no forman parte de la nómina en esta ocasión. Y hay algunas bajas que son más que importantes e interesantes, teniendo en cuenta que sabemos que Scaloni mira el futuro de la selección argentina de una manera muy pero muy particular. Así que estaremos analizando quiénes son estos futbolistas que lamentablemente no van a estar ahora y que si quieren tener alguna posibilidad para volver a formar parte de la selección argentina tendrán que esperar hasta la fecha FIFA de septiembre, donde se estarán llevando a cabo las fechas número 17 y 18 de las clasificatorias de la Conmebol rumbo al próximo Mundial. Son partidos más que importantes porque la mayoría de los jugadores, aquellos que no tienen su lugar 100% asegurado, se están disputando formar parte de la lista, no ahora, sino en lo que va a ser la nómina definitiva para el próximo Mundial del 2026. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el nombre más importante de todos, por lo menos en lo que respecta al jugador propio específicamente hablando, que es Paulo Dybala, el futbolista que había recuperado, no voy a decir su lugar al 100%, porque había sido un jugador que había alternado buenas y malas con la selección argentina en lo que respecta a su convocatoria. En esta oportunidad Scaloni ha decidido ni siquiera ponerlo en la prelista para estos próximos 2 encuentros. Si repasamos lo que ha sido el último trayecto de Dybala con la selección argentina luego de haber sido campeón del mundo en Qatar 2022, Dybala había sido convocado para la fecha FIFA de marzo del 2024, es decir, la de inicios del año pasado. Después no formó parte ni siquiera de la nómina preliminar para ir a la Copa América de Estados Unidos 2024 y es ahí donde surgieron las dudas y las incógnitas de si estaba o no peleado con Scaloni, no por una batalla directa, sino por una cuestión de que, por ejemplo, cuando no fue convocado, el propio jugador subió un posteo a través de sus redes sociales personales con todos los premios a mejor jugador de la Serie A italiana que había ganado en ese momento. Y da a entender que si bien Scaloni en conferencia de prensa había manifestado públicamente que la principal razón por la cual Dybala no había sido convocado en ese entonces era cuestiones futbolísticas, el jugador entendía que había quizás algo más detrás. Por ese motivo no fue a la Copa América de Estados Unidos 2024, sin embargo habrían hablado una vez, se llevó a cabo el certamen que se disputó en Norteamérica y Dybala volvió a ser convocado para la fecha FIFA de septiembre del año pasado y de hecho en el triunfo 3-0 sobre Chile, ingresó en el segundo tiempo y convirtió un gol. Y es más, en el duelo ante Colombia, que sería derrota de la albiceleste por 2-1 en Barranquilla, muchos hinchas manifestaron su enojo, por decirlo de alguna manera, o su disconformidad quizás, para no irnos al extremo con Scaloni, por haber puesto a Dybala tan solo los últimos 10 minutos de ese duelo ante Colombia, cuando Argentina estaba perdiendo 2-1. ¿Y qué es lo que nos imaginábamos todos? Que ya para las últimas 2 jornadas, las de octubre y noviembre, Dybala iba a volver a ser convocado. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Fue citado, pero lamentablemente las lesiones no le permitieron formar parte de la selección argentina. Lo mismo sucedió en esta fecha FIFA de marzo, la primera de este 2025. Es decir, Dybala lleva 3 parates de selecciones consecutivos no formando parte de la selección argentina, básicamente porque no ha estado disponible para poder jugar. Es un jugador que por su jerarquía y su nivel debería haber sido citado anteriormente, pero lamentablemente no ha podido estar. Ahora, para la fecha FIFA de junio, obviamente podría estar a disposición porque ya con la Roma no va a tener partidos. Recordemos que la temporada en el fútbol italiano acaba el próximo fin de semana y podría estar al 100% sin ningún tipo de problema. Sin embargo, Scaloni en esta oportunidad ha decidido ni siquiera ponerlo en la prenómina de jugadores que hoy están desempeñándose en el fútbol del exterior.
Cada vez que no es convocado siempre nos imaginamos que es el fin del ciclo de Dybala con la selección argentina. Sin embargo, como siempre, posteriormente termina siendo convocado nuevamente, no podemos aseverar eso al 100%. Está claro que su lugar en la Copa del Mundo del 2026 hoy por hoy parecería muy pero muy lejano, pero por su categoría y por el hecho de estar jugando en una liga competitiva y en un equipo importante como es la Roma, no se puede descartar absolutamente nada. Lo que hay que decir hoy por hoy es que está muy por detrás en lo que respecta a la lucha de delanteros en la consideración de Scaloni para la siguiente Copa del Mundo. Y vamos ahora a hacer referencia a jugadores menos relevantes en relación a lo que ha sido hasta el momento el recorrido de cada uno de ellos en la selección argentina. Comenzamos con el Diablito Etcheverry, que el otro día en la final de la FA Cup, en la cual el Manchester City cayó 1-0 contra el Crystal Palace, ingresó algunos minutos haciendo su debut oficial con la casaca del equipo dirigido por Pep Guardiola. Si bien no se sabe qué es lo que será del futuro del jugador que en las selecciones juveniles argentinas ha tenido un nivel descomunal, la realidad es que tanto en la sub-17 como en la sub-20 el rendimiento de Etcheverry ha sido muy pero muy bueno, pero no se sabe lo que será de su futuro porque se había rumoreado que el City no lo iba a tener en cuenta con vistas a la siguiente temporada y podían llegar a prestarlo a otro de los tantos clubes que forman parte del famoso City Group, entre ellos por ejemplo el Girona. También se había hablado de algún club italiano, pero en definitiva no se sabe lo que será del futuro de Etcheverry. Había formado parte de la nómina preliminar en la fecha FIFA de marzo, es decir, ya estaba siendo seguido muy de cerca por Scaloni. Sin embargo, y como lo ha mencionado ya el director técnico más de una oportunidad, los nuevos futbolistas que quieran formar parte de la selección argentina deben tener continuidad y regularidad en sus respectivos equipos. Y como dije recién, lamentablemente Etcheverry recién el otro día sumó sus primeros minutos con el Manchester City. Es cierto que Guardiola lo considera un futbolista importante en lo que respecta a sus habilidades y cualidades dentro del terreno de juego, porque no cualquier jugador lo haces debutar en una final. Y por parte del Diablito tuvo encima un buen rendimiento en ese corto ingreso que tuvo con la casaca del conjunto inglés. Sin embargo, para saber si va a tener o no posibilidades de formar parte de la selección argentina en el próximo mundial, debemos saber cuál va a ser su equipo con vistas a la temporada 2025-2026. A lo mejor le sucede algo parecido a lo que le tuvo que pasar a Valentín Barco cuando llegó a la Premier League. El Brighton lo cedió primero el Sevilla y no tuvo rendimientos positivos, y ahora sí está teniendo un buen nivel en el Racing de Estrasburgo, a tal punto que ha vuelto a formar parte del combinado nacional. No sabemos puntualmente cuál será el equipo de Etcheverry la temporada que viene, y por eso mismo no se puede aseverar absolutamente nada en lo que tiene que ver con su futuro de selección. Que es un jugador que al entrenador le encanta, obviamente, de hecho, y más allá de que a lo mejor no forma parte de la selección mayor, dependiendo del equipo al que vaya, entre septiembre y octubre de este 2025 se disputará en Chile el Mundial Sub-20. Diego Placente es el entrenador de esa categoría en la selección argentina, y a Etcheverry ya lo tuvo en la Sub-17 y también ha formado parte del equipo que consiguió el pasaje a esa Copa del Mundo en el Sudamericano que se llevó a cabo entre enero y febrero de este año en Venezuela. Sin embargo, como ya sabemos, como las competiciones de juveniles no forman parte del calendario de la FIFA, los equipos no tienen la obligación de ceder a los futbolistas. Por eso mismo, tampoco se puede aseverar que Etcheverry va a formar parte del Mundial Sub-20 porque no sabemos en qué equipo jugará en la siguiente temporada. Acá hay dos resoluciones en relación a lo del Diablito. Si siguen en el Manchester City, seguramente sumen menos minutos de lo esperado, pero por lo pronto estarán en un equipo con muchísima competencia. Si se va a otro club a préstamo, dependerá a qué equipo se vaya, cómo podrá saber qué relevancia tendrá en ese club en cuestión. Lo más probable es que sume bastantes minutos, porque el City además podría llegar a poner como condición que el equipo al que vaya lo tenga en un lugar muy alto en relación a los partidos que juegue como titular. Por lo pronto termina siendo una ausencia importante en esta lista de la selección argentina por el hecho de que estuvo en la nómina de marzo y ahora no sabemos cuándo regresará. Y los últimos dos jugadores de los que voy a hablar los meto en la misma bolsa porque están en el mismo equipo y de hecho tuvieron una coronación más que importante hace un par de días. Benjamín Domínguez y Santiago Castro juegan en el Bologna de Italia, que recordemos se consagró campeón de la Copa Nacional Italiana
en la semana cuando el equipo en cuestión derrotó por 1-0 a Milan en el choque definitivo. Los dos jugadores habían formado parte de la nómina preliminar de la lista de Scaloni en la fecha FIFA de marzo. Si bien es verdad que Benjamín Domínguez no terminó formando parte de la lista definitiva, Santiago Castro en ese entonces sí se terminó quedando como uno de los delanteros que formó parte de los partidos ante Uruguay y Brasil, sobre todo teniendo en cuenta que Lautaro Martínez por lesión no estuvo en ninguno de los dos cotejos y Valentín Castellanos en ese entonces no había sido convocado. Me parece que esta es la razón por la cual en esta ocasión Santiago Castro ha tenido que quedarse un tanto al margen, porque ahora Lautaro Martínez está disponible, más allá de que no sabemos si estará para el primer partido, teniendo en cuenta que el Toro jugará el 31 de mayo la final de la UEFA Champions League con el Inter frente al Paris Saint-Germain. No se sabe si estará para el cotejo ante Chile, llegaría muy con los gustos y con un trajín físico más que importante. Sin embargo, Valentín Castellanos en principio sería el primer suplente de Julián Álvarez y por eso Santiago Castro ha sido dejado un poco de lado, teniendo en cuenta su juventud y su poderío goleador. De hecho, la cuota de gol que ha tenido en el Bolonia ha sido más que interesante como para ser tenido en cuenta en el corto plazo y no tener que esperar tanto tiempo. Por el lado de Benjamín Domínguez es un jugador muy pero muy habilidoso, un futbolista que en el 1 contra 1 contra los defensores rivales seguramente siempre termine teniendo más porcentajes de duelos ganados que perdidos, pero obviamente su juventud y el hecho de tener competidores cada vez más fuertes no lo pongan hoy en un lugar de consideración tan alta por parte del cuerpo técnico para seguir formando parte de la selección argentina. Es cierto que el Bolonia es un equipo que ha jugado Champions, de hecho esto lo mencionó el propio Scaloni en la conferencia de prensa luego de los partidos de marzo cuando le preguntaron principalmente por Santiago Castro. Los periodistas hacían referencia a que quizás no lo tenía el público en general tan observado estos dos jugadores porque jugaban en el Bolonia. Sin embargo, Scaloni aclaró que habían disputado los 8 partidos de la fase liguera de la UEFA Champions League y que más allá de haber cambiado de entrenador, el conjunto italiano seguía manteniendo la misma línea de juego y eso le permitió nuevamente estar clasificado para la Champions de cara a la temporada 2025-2026, aunque no hay que dejar de lado que estos dos jugadores son dos futbolistas que seguramente tengan ofrecimientos en el próximo mercado de pases. Sin embargo, y tal como mencioné en el caso del Diablito Echeverri, para que vuelvan a la selección argentina en el corto plazo van a tener que elegir muy bien el equipo al que se vayan, porque si bien todos los jugadores quieren ascender en términos económicos y futbolísticos, hay que tener en cuenta que mientras más minutos sumes en el club en el cual estás jugando vas a tener más posibilidades de ser convocado. De hecho, esto pasó en su momento con Nico Paz. El actual jugador y hoy que está citado para la selección argentina formaba parte del Real Madrid, para muchos el equipo más poderoso del mundo, y recientemente había ganado la Champions en la temporada 2023-2024. Sin embargo, decidió ser traspasado al Como de Italia, que acababa de ascender a la primera división. Y muchos se preguntaban, ¿era una decisión acertada pasar a un equipo de un nivel tan bajo en comparación al Real Madrid? Terminó siendo una decisión 100% acertada por parte de Nico Paz porque ha logrado sumar minutos. Veremos qué es lo que sucede con Benjamín Domínguez y Santiago Castro con vistas a su futuro a nivel clubes, porque eso podría también decantar su futuro en la selección argentina. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que son totalmente distintos los casos por los cuales todos estos jugadores no han sido convocados para formar parte de la lista, al menos preliminar, de la selección argentina en esta fecha FIFA de junio. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, y por cómo se viene manejando en general Scaloni a la hora de armar las nóminas, que habrá que esperar hasta que termine la temporada a nivel clubes para saber si todos van a estar a disposición físicamente, porque en ese caso alguno de los que mencioné en este video que en principio estarían ausentes podría ser convocado de última hora como para formar parte de alguno de los dos partidos, ya sea del duelo que se va a estar disputando el jueves 5 de junio contra Chile en el Estadio Nacional de Santiago o el martes 10 de junio contra Colombia en el estadio más monumental. Por lo pronto, Paulo Dybala, Claudio Diablito Echeverri, Benjamín Domínguez y Santiago Castro son 4 jugadores que habían estado en la lista para la fecha FIFA de marzo y lamentablemente para ellos no forman parte de esta nómina para los partidos de este parate de selecciones del mes de junio.